Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos en el siguiente Entre Olas. Patricia Tisner, Pau Ruiz, que nos acompaña hoy, nuestra estrella invitada de hoy, que vamos a hablar de esa necesidad a veces patológica que tienen nuestros, bueno, que tiene todo el mundo, pero que empieza en la preadolescencia y la adolescencia. Os cuento. Pau es exalumno mío, un querido exalumno, uno de los mejores alumnos que he tenido, que son los que te gratifican, ¿no? La labor docente. Eh, y el otro día se puso en contacto conmigo y me dijo, Esther, ¿por qué no haces una pildorilla sobre este tema de esa necesidad de popularización, de ser populares que tienen los chavales, etcétera, etcétera? Entonces a mí se me ocurrió, digo, ¡guau! ¡Súper! ¿Por qué? Porque sí que es importante y además es importante sobre todo para la actualidad que tenemos dentro de los centros escolares, pero sobre todo para el futuro. Y pensé, evidentemente, en un Entre Olas con Patricia Tisner, que nos puede contar en qué se puede convertir en el mundo laboral, en el mundo personal también, pero en el mundo sobre todo laboral de estas criaturas, ¿no? Esa necesidad de popularidad. Entonces, os presento a todo el mundo, a mi querido ex alumno Pau, que ya es un profesional como la copa un pino, que está haciendo también psicología. Bienvenido, qué bien, dentro de poco te uniremos aquí al equipo. Y no sé, Pau, cuéntanos, ¿cuál era esa que tú tenías? Bueno, pues en base a la experiencia que he ido teniendo, he ido pues tanteando diferentes tipos de alumnado y me he encontrado con que el tema de la popularidad es algo muy excluyente, en el que muchos de los alumnos se han visto pues que tenían dificultad de acceso a la pertenencia, la necesidad que tenemos todos a un grupo de pertenencia, y han visto que pues eso, que tenían falta de herramientas, de habilidades de socialización. Y claro, a fin de cuentas, pues siempre en los grupos del colegio siempre tiende a haber un ególatra, dos, tres, que son un poco los que manejan siempre la situación del cole, ¿no? De la clase, caso. Y claro, pues además están expuestos constantemente a medios comunicativos, soportes multimedia, como por ejemplo Netflix, que les inflan las series con las figuras de la popularidad, que claro, que eso lo que hace es aumentar esa necesidad y que claro, que muchas veces nos encontramos docentes y luego en las casas, los familiares y demás, que no saben cómo lidiar con esta situación, porque están viendo pues que su hijo o hija les gustaría también tener sus momentos de popularidad, de protagonismo, de decir, venga, pues voy a hacer un chiste, que todos se rían, que me sigan, que quiero ser el líder yo, ¿no? Porque en este caso, pues bueno, veo que son primos y hermanos y el concepto de popularidad con líder, que pues está ahí estrechamente relacionado a mi juicio. Entonces, claro, pues surge ahí una necesidad imperiosa de poder pues adoptar una serie de conductas, de conocimientos para poder satisfacer estas necesidades y claro, que a los adultos, por el hecho de ser adultos y tener una experiencia pues de nuestra vida ya un poco que sabemos discernir lo que es más importante de lo que no, pues claro, para los chavalillos a fin de cuentas están todavía en ese proceso de aprendizaje de su vida y para ellos pues es una cosa muy importante. Quizás para nosotros no tanto, pero igualmente pues tenemos que tener esas herramientas para poder satisfacer esa necesidad que tienen. Unas herramientas que pues concretamente yo considero que necesito ampliar o tener directamente. Entonces, pues bueno, estoy aquí un poquito que a ver cómo podemos entre todos llegar a un buen puerto y demás. Bueno, por supuestísimo. Es que has dado la clave, Pau. El tema es que esa necesidad de popularidad, evidentemente, es inherente al ser humano, ¿no? Todos queremos ser queridos y cuanto más gente, mejor, ¿no? El tema es que, claro, en la adolescencia ya sabéis que hay muchas cosas, muchas tareas biológicas y evolutivas que tiene que hacer el cerebro, ¿no? Y entre ellas está, desde luego, la necesidad de diferenciarte de los demás, ¿vale? Que tiene que ver con Piaget y con las operaciones abstractas o las operaciones formales, ¿no? Y también la necesidad de identificarte con los demás.
Y lo dejo ahí, pin. O sea, me diferencio, pero me identifico. ¿Esto qué es? ¿No? ¿Es una paradoja? Pues sí. Es la paradoja que tiene la adolescencia, es lo que hay, ¿no? Es la edad de la preadolescencia y adolescencia, de la edad de las contradicciones, de las paradojas, del evidente. Y esta es una de ellas, ¿no? Por un lado quiero ser diferente, pero por otro lado me tengo que identificar de alguna manera, ¿no? Y de ahí surge una de las fórmulas, es la popularidad. Como tú dices, todo lo que nos viene del exterior influye. Influye. Ujú. Y desde luego, yo mucha culpa, como tú dices, Pau, le doy al tema de las series yankees, porque es un modelo yankee, ¿no? El modelo yankee el popular, que es el chaval que juega baloncesto, la animadora, ¿vale? Y esos son los populares, los chulos, los no sé qué. Y entonces, y algo que has dicho importantísimo, Pau, es el tema de cómo conseguir que mi hijo, yo soy madre, y cómo conseguir que mi hijo, yo quiero que mi hijo tenga esa sensación, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, yo os lo puse, lo he puesto la entrada esta de internet, de YouTube y de mi blog, que el ser popular Mar Romera, no me lo he inventado yo, Mar Romera, Tonucci, nos dan la clave de cómo, entre otras cosas, conseguir que todo el mundo, no vamos a acabar con la necesidad de popularidad, porque eso ya hemos dicho que es innato, ¿no? Sino cómo hacer que todos puedan sentirse populares y líderes en algún momento. Y es cómo organizan los grupos dentro de clase. Tú tienes tu grupo de clase, que es el que vas con él todos los años, ¿no? O rotas algunos años, pero dentro de tu aula lo que puedes hacer es hacer diferentes proyectos, ¿verdad? Diferentes rincones, proyectos, llámalo como quieras. El caso es que en pequeños grupos que van rotando, y tú como profesor, es la función del profesor saber las fortalezas de todos y cada uno de tus alumnos, y ver cómo puedes organizar los subgrupos que van rotando, pues los encargados de las noticias que vienen del exterior, los encargados de la mascota, esto se puede hacer en la ESO, en primaria, en todas partes. Y esto va rotando. Entonces tú, que tienes la capacidad, pues mira, a mí se me da bien escribir. Pues cuando sea que tienes que escribir la crónica del día de no sé qué, pues te lo van a encargar a ti, vas a brillar, porque se te Sí. da bien, ¿vale? Se te da bien y encima vas a salir súper motivado para decir, oh, pues la próxima vez lo voy a hacer aún mejor, ¿eh? Porque me voy a hacer un cursico de no sé qué, o me voy a leer no sé qué del libro, o me voy a... Sí, pues ya está, es que no es tan difícil. No es tan difícil. Y aquí me callo porque ahora es cuando empezaría yo a meterme con el sistema educativo, etcétera, etcétera. Yo aquí, si me permites, por el tema de micro, ¿vale? Porque tú me das la palabra, porque no quiero interrumpir, Esther, estás nombrando algo que es clave y que luego nos vamos a encontrar en el mercado laboral, porque al final estos chavales, estas chavalas terminan en el mercado laboral, ¿no? Y se repiten esos estándares, esos modelos. Esa necesidad humana, tú mismo lo has dicho, ¿no? En liderazgo, Pau, has dicho, y yo lo estoy vinculando mucho con liderazgo. Entonces yo aquí haría una diferenciación y haría un planteamiento base, y sería la propia definición de lo que es liderazgo. O sea, liderazgo no es el matón, ¿no? Cuando hablamos de la adolescencia, de ser popu, ¿no? No es el matón que estoy metiéndome con la gente. Es decir, yo haría una diferenciación del el que es popular por mérito propio o el que es popular a costa de los demás. Porque ese patrón de ser popular por mérito propio, es posible que son chicos y chicas que ya tienen una serie de habilidades sociales muy desarrolladas, con competencias, está nombrando Esther tema de competencias, con competencias clave que de alguna forma ponen en juego ya en esos grupos de trabajo, son buenos colaboradores de equipo, entonces al final son referentes y son líderes naturales. Y por tanto, hay que distinguir eso de lo que es popular. A lo mejor no son de los demás likes, a lo mejor no son ni de redes sociales, pero son referentes y por tanto son populares dentro de su grupo. Y por eso distinguiría, yo haría esa diferenciación entre lo que es ser popular, ser matón o ser referente. Porque luego en el mercado laboral
Normalmente el matón no desaparecerá en el instituto. O sea, se le terminará, ese recorrido se le terminará, porque normalmente el matón, al final, y esto luego me comentas, ¿vale, Esther? El que es matón, y ya me entendéis, ¿no? Todos por matón, ¿no? El que se mete con los demás o el que lo consigue a base de otros, normalmente detrás hay inseguridades gordas, ¿no? Detrás, y es la forma que tiene de sentirse bien. ¿Qué pasa? Que si no tienen competencias, cuando llegan al mercado laboral, tampoco tienen competencias Claro. para estar allí. A no ser que la competencia clave sea precisamente aplastar a los demás, porque todos sabemos perfectamente que en el mercado laboral hay trepas y que saben hacer muy bien y saber llegar allí, pero y a costa de los demás, ¿de acuerdo? Pero eso también requiere unas competencias claves. Si yo me voy al no matón o al liderazgo, precisamente lo que encontramos en el mercado laboral son aquellas personas que en un momento dado tienen esas habilidades desarrolladas, y estoy hablando de las soft skills que yo nombro tantas veces, ¿no? Que son aquellas personas que normalmente son colaborativas, que ejercen liderazgos naturales, que tienen conocimientos y méritos propios y se convierten en esos referentes de equipos y se convierten en populares porque tienen prescriptores. No sé si me explico. Es decir, son modelos que al final, pues bueno, por mérito propio van haciéndose y van desarrollando esas competencias que además, si ya les viene de atrás con competencias emocionales y sociales, tiran muy bien y terminan siendo líderes. Cuidado, que no estoy hablando de jefes, que a lo mejor son líderes de un equipo, pero no tienen el cargo formal, ¿eh? Es decir, habrá que distinguir el liderazgo formal del informal. A lo mejor eso llega de otra forma y hay muchos líderes formales que ni siquiera ejercen liderazgo. Entonces esto ya sería esto sería una entreolas y solo de esto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de líder, de aquella persona que sigo y por tanto estoy hablando de influencia. ¿Qué influencia tienes en los otros? Y en un momento dado en el mercado laboral, es posible que aquellas personas, aquellos chicos que se han puesto a trabajar en esos grupos y han sido capaces de empujar a sus compañeros hacia el éxito, de ayudar hacia el éxito, son aquellos que luego van a repetir ese patrón en el trabajo. Y el que es competitivo y quiere aplastar, también repite el patrón, pero no es líder. Buscará otra cosa. Entonces, simplemente por esto, que empieza y trabajad en el ámbito educativo, porque esto es lo que les va a pedir el mercado laboral. Y desarrollar esas competencias emocionales es vital para que lleguen al mercado laboral con herramientas que de otra forma no llegan y tienen que empezar a poner. No sé si estáis de acuerdo. Completamente. No sé, Pau, pero sí, completamente, desde luego, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente esas soft skills que dices que están ahí y que y, de alguna forma hay que, llegues o no, o seas o no un líder natural, o llegues o no a un liderazgo de nada, en el paso previo, ¿no? Tú hablas ya de después, pero el paso previo tiene que ver con esa necesidad de popularidad. Por eso decía yo, todo el mundo tiene que tener ese minuto de gloria, ¿no? Que Pero decía no todos. sé, todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos dentro de lo que tú dices, ¿no, Patri? ¿Cómo lo hacemos dentro de los centros educativos para que todo el mundo tenga la oportunidad de brillar con su propia fortaleza, con su propio potencial? En realidad, el sistema educativo, bueno, en realidad no, lo dice la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? El sistema educativo tiene que hacer todo lo posible para que todos y cada uno de los miembros del sistema del alumnado llegue a su máximo potencial, Perdonar que hable como si fuésemos tontos, pero es que es importante. Su máximo potencial, no el potencial que a ti te da la gana, ¿no? Sino yo tengo ciertas fortalezas, descúbrelas y haz que yo tenga la necesidad vital de
potenciarlo. Y entonces seré popular. Seré popular ¿por qué? Porque escribo bien. Seré popular porque juego muy bien al baloncesto. Seré popular porque soy guapo. O seré popular porque canto, porque bailo, porque río, porque lloro, porque lo que sea. Pero seré popular por mi potencial, no por el que dicen que tiene que ser, ¿no? Que es lo que el drama que tenemos ahora mismo en los centros educativos y entre la juventud en general, que los modelos no los creamos de en casa, se crean desde fuera. Y los grupos. Sí, y ni siquiera los tenemos. Yo vi la Nochevieja, no sé vosotros, pero yo vi la Nochevieja con mi hijo y su novieta aquí en casa, los tres. Bueno, claro, no salimos a ningún lado, somos gente responsable, ¿vale? Y vimos a Ibai. Ibai es un youtuber. Pau, tú lo conoces, ¿no? Supongo. Y Patricia. Un youtuber que se ha hecho mega famoso y además hace cosas muy chulas y muy tal. Pues vimos en esa tele que veis allí a Ibai comiéndose las uvas. Eso es un referente. Y la gente y nuestros jóvenes son populares así. Me gustaría hacer una encuesta en los colegios e institutos de nuestro entorno a ver cuántos profesores conocen a Ibai. Si no conoces dónde están los referentes, tampoco puedes planificar nada que tenga sentido, digo yo. Esto es como los videojuegos y como tanto, como dice Patricia, podríamos hablar aquí ratos y ratos. ¿Qué te parece a ti eso, Pau? Pues me parece muy bien. A fin de cuentas, yo creo que la repercusión que tendrían los jóvenes en general para, pues eso, para sentirse dueños y los líderes y, pues eso, populares y demás, es estimularlos desde sus propias fortalezas, como bien has dicho tú. Entonces, claro, para ello hay que conocerlas, conocer el interés de lo que es la masa de una clase, ¿no? Lo que es la masa. Entonces, claro, pues lo que dices es fundamental. Para ellos es importante, por ejemplo, el youtuber que se llama Ibai, los juegos, los videojuegos, todas estas cositas que les interesan. Y a partir de ahí, primeramente conociéndolos, pues se les trataría de estimular en donde mejor desempeño tienen, ¿no? En sus actividades. Entonces, claro, ellos entrarían en un modo ahí de motivación, que cada vez querrían tener una autosuperación y eso les haría destacar pues cada uno en su vertiente. Entonces me parece muy, muy buena idea, sí. Me quedo con esto. Bueno, yo si me permites... Ay, perdón. Sí. Habla. Es que se nos corta, a los que nos estéis viendo, es que se corta el micro de Esther. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando y que no es diferente, ¿vale? A lo que luego pasa en... sí que es verdad que en el mercado laboral, ya cuando, bueno, no me gusta el mercado laboral, ¿no? Pero en el trabajo ya no hablamos de potencial tanto. O sea, sí que hablamos de potencial, por supuesto, ¿no? Porque todos tenemos nuestro potencial, pero ya se requieren, ¿no? Ya demuéstrame, ¿no? Tienes, y ese liderazgo lo tienes que demostrar. Entonces, por eso os decía antes. Pero me ha venido, cuando estabais hablando, que digo, sí, vale, dentro del sistema educativo, en las potenciales, pero luego lo que les preocupa, y os voy a lanzar la pregunta, lo que les preocupa a los jóvenes, sobre todo yo como soy madre, y también veo que de alguna forma preocupa esa popularidad, no tanto por mis competencias de conocimientos profesionales, sino por los likes que tengo en Instagram, ¿vale? Por ejemplo, que luego yo me lo llevo a la parte laboral y lo visualizo, no la búsqueda de likes, pero sí que en LinkedIn, ¿no? Que es la red profesional por excelencia, donde hay que saber leer muy bien, ¿no? La cantidad de currículos, todo el mundo tiene unos currículos espectaculares y hay que saber filtrar muy bien, ¿no? Porque la gente, ¿qué es lo que está haciendo en LinkedIn? Intentar venderse y hacer la marca, ¿no? Profesional y personal, y muchas veces rayando la falsedad, ¿no? Entonces, por eso digo que de alguna forma ese comportamiento se mantiene, ese comportamiento que están teniendo en las redes, ¿no? Os hago la pregunta, el posar la foto en el Instagram, el que estoy siempre feliz, ¿no? Y que de alguna forma es como conseguir el like, que todo el mundo está feliz en las redes. Y de repente en LinkedIn es como que soy perfecto, ¿no? Soy perfecta y cuento mucho más, incluso se llega a falsear determinada información. Os pregunto esta parte de ser popular,
¿no? ¿Qué pasa? Porque se escapa ya del sistema educativo. ¿Cuál es la necesidad allí, en los jóvenes? ¿Pau? Sí, ¿Pau? estoy planteando la situación. Claro, ahora mismo lo estoy planteando, la forma que tengo de verlo es que una persona cuando ya repercute mintiendo a fin de cuentas, ¿no?, en los datos y falsea cierta parte de su vida, en este caso laboral, es porque lo que decís, hay un precedente. Entonces me imagino que pues en momentos donde han estado forjando su personalidad, donde han estado pues adquiriendo recursos de un lado, del otro, y haciendo ahí ese combo que luego al final repercute pues, en lo que es la propia personalidad, pues me imagino que es una conducta que ha sido reforzada con anterioridad en base a su actuación en centros educativos y a fin de cuentas pues en su vida, ¿no? Ya sea por un estímulo directo, no directo o indirecto. Entonces me imagino que este tipo de perfiles pues tendrán mucho que ver y estarán estrechamente ligados pues un poco a las experiencias. Si han sido personas que constantemente por abrirse un hueco y destacar forzadamente cuando era un momento que no le tocaba, pues es posible que haya llegado a este aspecto a base pues de eso, de ir falseando la realidad. Hago una apreciación. Todos de alguna forma, o sea, una cosa es falsear la realidad y otra cosa es maquillar. Todos queremos, o sea, todos tenemos es muy humano la necesidad de reconocimiento en todas las etapas de nuestra vida, no solamente los jóvenes. O sea, todos queremos ser populares en un momento dado. ¿A quién le amarga? Otra cosa es popular en el sentido de reconocimiento. No por ello tengo que ser famoso ni tengo que estar expuesta, ¿no?, al público ni estar, sino simplemente a lo que es esa necesidad está presente en todos nosotros. Y entonces no es lo mismo falsear que dar la mejor versión de uno mismo. Esta es la importancia, ¿vale? Yo en LinkedIn voy a intentar dar la mejor versión de mí misma sin falsear la realidad, ¿de acuerdo? Y no voy a decir... Eso es. Perdona, Patri. Hombre, me ha dejado interrumpir mi micro. ¡Qué guay! Y esto nos lleva, yo no sé cuánto tiempo llevamos ya, Patri. Ya llevamos, ya nos estamos pasando de tiempo. Pues esto nos lleva al extremo, ¿vale? Estáis hablando de el peligro que tiene, que empezamos a tener cuando empezamos ya a falsear para conseguir los fines, los medios no justifican los fines, y ahí nos llevamos ya al síndrome de Heróstrato, que también Bueno. lo he publicado, bueno, dentro de lo que estamos hablando de hoy, pues es también uno de los extremos, ¿no? El buscar que la popularidad sea un fin en sí misma. Estamos construyendo terroristas, estamos construyendo... Así de claro, estamos construyendo quizá, pues como Heróstrato, que se cargó una de las séptimas maravillas de la Grecia antigua del momento, porque la quemó, porque quería ser popular y punto pelota, ¿no? Y ya está. Y entonces estamos construyendo gente, pues asesinos en serie que buscan atención, estamos entrando ya en una patología muy peligrosa. Por eso Pau hizo muy bien como profesor y como profesional en poner esto encima de la mesa, porque no es una anécdota, señores. Tenemos que educar en las fortalezas, tenemos que educar en el respeto, tenemos que educar en tantas cosas, ¿vale? No es memorizar datos, la educación es mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto, ahí lo dejo. Yo ya me despido ya, ¿eh? Bueno, chicos. Pues, muchas gracias, Pau. Ha sido interesantísimo. Gracias por venir a nuestro encuentro entre olas y disfrutar con nosotras. Un placer. Gracias. Ha sido un placer. Un placer tremendo. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo más? O calla para siempre. Sí, quiero hacer un pequeño inciso y es que, bueno, ahora mismo con la ayuda, con este intercambio de palabras que hemos tenido, esta pildorilla, a fin de cuentas, a 3 bandas, me ha hecho ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva, y ya me resulta más claro todo. Creo que ya tengo herramientas para ir trabajando por ahí. Qué bien, genial.
Pues muchas gracias, un placer Gracias. tremendo. Gracias, adiós. Muy bien, adiós.